Evangelio de Mateo, capítulo 15. Vamos a estar leyendo versículos 21 al 28 y luego exponemos el pasaje. Yo leo en voz alta, usted me sigue la lectura con su vista. Dice el Espíritu Santo: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de rendirte un culto, Señor, y adoración del cual eres digno. Nos acercamos humildemente, Señor, a través de nuestro Señor Jesús, nuestro mediador, para suplicar y rogar una gracia especial ahora que nos disponemos a la predicación de tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que te ha agradado salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tu palabra es poderosa y suficiente, Señor. Por eso ayúdanos a pesar de los instrumentos débiles que hay. Señor, rogamos tu bondad porque eres compasivo y misericordioso. Y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje este episodio que hemos estado viendo del Evangelio de Mateo desde el capítulo 14 nos está hablando acerca de algunas cosas que en el ministerio del Señor Jesús están ya sucediendo en su último año cuando estaba en la tierra. Él está pasando ahorita de una gran popularidad que tuvo en la región norte de Israel, en la parte de Galilea, que fue donde hizo la mayoría de sus milagros y de sus enseñanzas. Había estado erradicando la enfermedad allí prácticamente y habían estado escuchándole. Inclusive mucha gente ya estaba disponible o dispuesta para hacerle rey. La multitud estaba entendiendo de forma incorrecta cuál era el reinado que el Señor estaba predicando y que iba a establecer. Y entonces el Señor evitó que lo entronizaran, porque esa entronización que le querían hacer era evitando la cruz. Y eso no era el plan de Dios. Por eso el Señor entonces está evadiendo ahora las multitudes y comienza a buscar un descanso para los discípulos y también evitar la algarabía que se estaba dando por un malentendimiento de su ministerio. Así que el Señor empezó a pasar en su último año de gran popularidad a poca popularidad. También su mensaje estaba siendo más abierto y confrontativo con los líderes de Israel para ese momento. Eso hizo también que se ganara mayor odio e inclusive los planes para querer eliminarlo. Por eso es que en el capítulo 14, inclusive, los discípulos no entendían que el Señor se estaba haciendo odioso para los líderes judíos. Y entonces en el versículo 12, los discípulos se acercaron al Señor. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que inclusive los discípulos, viendo la animosidad que estaban teniendo los líderes espirituales para ese momento de Israel contra el Señor Jesús, ni ellos lo comprendían. Estaban aquí abogando por los fariseos. Le estaban diciendo al Señor: Señor, si continúas así, es ofensivo para ellos y estos son buenos hombres. Es algo más o menos lo que se está dando en esas palabras. Y el Señor ya está también entonces confrontándolos abiertamente.
No tienen que preocuparse, ellos no son líderes espirituales, no los envié yo, ellos son simplemente ciegos. Pero esta situación entonces llevó al Señor Jesús a salir a territorio extranjero. Y es lo que vemos a partir del versículo 21. Comienza a dejar las ciudades de Israel y en estos meses comienza a irse a territorio más ocupado por extranjeros, por gentiles. Y recordemos que para la mente judía de este tiempo, ese territorio son territorios paganos, son gente inmunda, es gente impura. Pero es aquí a donde el Señor decide retirarse y se encuentra con esta mujer que nos cuenta la historia. Y en ese episodio nos enseña sobre tener una verdadera fe. En el marco general, Mateo está enseñándonos quién es Jesús y cuál es la fe, la respuesta que se debe tener con respecto a Jesús. Y está contrastando lo que el pueblo de Israel no estaba dándole la respuesta, o la respuesta que le daba que no era apropiada, y ahora lo contrasta con una pagana y diciendo, es así como se debe creer en Jesús. El episodio es importante porque el Señor quiere madurar la fe de sus discípulos. Hasta este momento ellos tienen fe en el Señor, pero es una fe débil, es una fe pequeña, y el Señor quiere madurarla. Y lo hace mostrándole cómo se debe creer, y en este caso, para sorpresa de ellos, a través de una mujer cananea, una mujer que no es judía, y una mujer que precisamente a través de la aflicción que el Señor permitió que tuviera, ellos iban a comprender cómo es que se tiene verdadera fe. Hermanos, el tema del pasaje es la fe madura, la fe fuerte. La fe madura, la fe fuerte como meta para el cristiano y el método que utiliza el Señor para lograr esa meta. Eso es lo que nos va a enseñar el Espíritu Santo a través de este pasaje. Noten, por ejemplo, que esta historia está dentro de dos respuestas de gente que debió haber tenido esa actitud de ella, pero que no lo hizo. Por ejemplo, con Pedro, el líder de los apóstoles, el líder de los discípulos, cuando estuvo en la barca que comenzó a hundirse en medio del mar, el Señor le dijo en el capítulo 14, versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego de estos episodios, unos líderes judíos se acercan a Jesús, capítulo 16, versículo 1, y dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Unos pecaban por incredulidad y por duda, los otros por un escepticismo que no debía. Ellos creían que podían tentar, probar al Señor. Vamos a probar, mira, muéstranos que verdaderamente tú eres el que dices que eres. Hay arrogancia en ese tipo de circunstancias. Hay soberbia. No es verdadera fe. Y la de Pedro no es como la de los fariseos, pero tampoco es una fe fuerte. En cambio, viendo lo que le dice el Señor a la fe de Pedro, lo que dice el Señor al escepticismo de los judíos, a esta mujer en el versículo 28 del capítulo 15 le dice, oh mujer, grande es tu fe. Entonces lo que nos quiere mostrar el Espíritu Santo es cómo es la fe verdadera, la fe fuerte, la fe madura y cuál es el método que el Señor utiliza para llevarnos a ello, hermano. Los creyentes entonces deben estar preparados para la aflicción y debemos pensar correctamente. ¿Cómo pensar correctamente en medio de la aflicción? ¿Cómo pensar correctamente en medio de las pruebas que estamos atravesando y cómo el Señor nos lleva a esa fe? El pasaje, eso lo vamos a aprender en tres partes de este pasaje. En primer lugar, vamos a ver la aflicción de esta mujer. En segundo lugar, vamos a ver la madurez de la fe de esta mujer.
pero cómo el Señor la llevó a eso. Y en tercer lugar vamos a ver la recompensa de la fe de esta mujer. Veamos el primer punto, la aflicción, versículos 21 y 22. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ya entonces sabemos por qué el Señor comenzó a retirarse a territorio extranjero. Pero hay un detalle acá con las ciudades a donde fue. Tiro y Sidón son históricamente archienemigos del pueblo de Israel. Por cierto, esta región de Tiro y Sidón es lo que actualmente es el Líbano. Pero ellos pertenecen no solamente son archienemigos de Israel, ellos son de la raza de los cananeos, de los filisteos. Estaban unidos a Siria y por eso en el Evangelio de Marcos se le llama a la mujer una mujer sirofenicia. Eran entonces, o esta región, eran paganos aborrecidos por Israel. De en medio de esa ciudad pagana salió esta mujer a encontrarse con Jesús. Mateo nos dice en primer lugar que ella es una mujer cananea. Los que tienen un poco de conocimiento de las Escrituras sabrán que en el Antiguo Testamento uno de los propósitos de Israel era eliminar la raza cananea. Aquí esta mujer se acerca a Jesús y a través de esta pagana el Señor nos va a enseñar quién puede tener una fe madura. Noten que no es ninguno de los apóstoles, no es ninguno de los fariseos ni los saduceos, sino una cananea. El Señor, hermano, nos quiere hablar y decir de que el más insignificante, el menos pensado y quizás el más menospreciado del pueblo de Dios puede llegar a tener una fe verdaderamente madura. 4 cosas tiene esta mujer que son una verdadera desventaja para lograr esa meta. Hay 4 cosas que hacen imposible que ella sea una candidata para enseñarle la fe a los creyentes. Primero, lo que hemos estado diciendo, ella es pagana, es una idólatra. Los paganos, los idólatras, los cananeos estaban completamente alejados del pueblo de Dios y de los privilegios del pueblo de Dios. Primera desventaja, ella es pagana. Número 2, no solamente es pagana, ella es cananea. No solamente que es pagana, sino que es la peor clase del paganismo. Es la peor raza porque los cananeos, hermanos, eran una raza maldita por Dios que habían sido condenados a la destrucción total. Ella, la mujer que se le aparece a Jesús, es descendiente de una raza maldita. Número 3, no solamente es pagana, es cananea, es mujer. Qué comentario tan sexista, ¿verdad? Pero no se trata de ser un comentario menospreciante de que ella es mujer. Tenemos que entender que para ese tiempo las mujeres no contaban realmente con el respeto y con el lugar que se le corresponde. En ese tiempo. Hoy en día es diferente gracias al cristianismo. Es por el cristianismo que se aprendió que los hombres y mujeres todos descienden de Dios y que no hay varón ni hembra, judío, gentil. Es el cristianismo que realmente le elevó la dignidad del hombre. Donde no hay cristianismo, no hay dignidad del hombre. Se ama a los perros, se ama a la naturaleza, se ama a los animales, pero no a los hombres y las mujeres verdaderamente. Pero estamos acá, todavía no ha comenzado el cristianismo. Ella es pagana, ella es la peor clase del paganismo, que es cananeo, perteneciente a una raza maldita por Dios. Ella es mujer y en ese tiempo las mujeres eran despreciadas. Y en cuarto lugar es una sin nombre.
Es tan insignificante que nadie la llama por su nombre o nadie recuerda su nombre. Pagana, cananea, mujer sin nombre, a esa mujer elige el Señor para enseñar a sus discípulos quién puede tener una fe madura y fuerte. Para enseñarnos a nosotros, hermanos, cómo se debe tener una fe madura. No solamente se nos dice aquí en el versículo 21 y 22 que esta mujer cananea había salido de aquella región. Es decir, que cuando el Señor estuvo haciendo toda su gira alrededor de la parte norte del país, en Galilea, por supuesto multitudes venían a Él y es obviamente seguro que extranjeros también venían y eran sanados. Entre esos, por supuesto, los cananeos de alrededor, y es posible que esa mujer haya venido y haya escuchado del Señor Jesús. Hay varias cosas en el pasaje que nos dan pie para pensar de que a este momento, cuando ella encuentra a Jesús, ella ya es una mujer creyente. Es probable que ella ya tenía fe. El Señor entonces trata con alguien que ya es cristiano y que lo va a llevar a madurar la fe. ¿Cuáles son esas cosas que nos dan para creer que ella era cristiana? Bueno, por las mismas palabras de ellas. En primer lugar, ella clama a Jesús diciéndole Señor. Mateo es intencional en poner el Señor en este momento con mayúscula, un reconocimiento que ella hace de quién es Jesús. Nosotros debemos entender que los paganos, sobre todo los cananeos, solo llaman Señor a su ídolo, que es Baal, que significa Señor de todo, o Moloc, eran los dioses de los cananeos. Pero cuando ella entonces llama a Jesús, tú eres el Señor, tú eres el dueño y soberano de todo, eso indica que para ese momento ella no es una idólatra. Ella no reconoce a nadie como el dueño de todo y de su vida. Ella reconoce que es Jesús y no Baal, ni Moloc. Entonces, en primer lugar, ella le llama Señor, tú eres el Señor. En segundo lugar, ella lo llama Hijo de David. Reconoce entonces que ese Jesús es el Mesías prometido a Israel, el gran Salvador de Israel. Ella conoce la historia del Antiguo Testamento. Un detalle muy importante de tener ese conocimiento real de la historia del pueblo de Dios, porque eso conlleva a la verdadera fe. Ella tiene una relación histórica con el pueblo de Dios. Reconoce que hay un hijo de David prometido que sería el Salvador de los judíos y también de los gentiles, porque a la bendición a Abraham se le había dicho, en tu simiente serán benditas todas las naciones. A David se le dijo que un hijo de David gobernaría sobre todo el mundo. Entonces ya conoce estos elementos, le llama Señor, no es Baal ni Moloc, eres tú Jesús el Señor y dueño de todo. En segundo lugar lo llamó Hijo de David, conoce la historia y la promesa de Dios y cree que Jesús es ese. Y en tercer lugar, también en sus palabras se ve algo que solo los creyentes verdaderos tienen. Tiene arrepentimiento, porque ella le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Arrepentimiento, hermano, es algo que solo los creyentes tienen. Cuando una persona pide misericordia, ¿verdad? Cuando una persona ruega por misericordia, está definitivamente reconociendo que yo soy un miserable y como miserable necesito que tú me des misericordia. Las personas que se creen buenas y justas no piden piedad ni misericordia. Las personas piden, bueno,
dame un trato justo, yo no me merezco esto que estoy pasando, dame vindicación, yo no estoy para estar pasando por esto. Pero esta mujer no hace nada de eso. Ella pide misericordia porque ella se reconoce miserable, indigna, reconoce su pecado, reconoce que no puede hacer nada para que Jesús le preste atención, y lo que hace es rogarle misericordia. Ella es lo que el Señor Jesús dijo, una pobre en espíritu, que se reconoce en bancarrota espiritual, no tiene nada que ofrecerle a Dios, solo miseria, y por eso tiene que pedir misericordia. Ahora, esta mujer, ¿verdad?, no solamente nos muestra esta situación de que es una creyente, sino que ella tiene una prueba que es muy fuerte. Una situación muy difícil. ¿Qué dice ella? Señor, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En algún momento que ella escuchó o vio a Jesús anterior a este momento, había creído. Todo eso lo evidencia lo que acabamos de decir. Pero ahora ella está en una situación muy difícil. Dios, en su soberanía, permite que un demonio atormente a su hija. Y ella busca al único que la puede ayudar. Es probable que no solamente ella sufría el dolor y el sufrimiento de su propia hija, sino las de sus propios familiares. Porque uno se puede imaginar a la familia, viste, por dejar a Baal. Baal te está castigando. Baal está enojado contra ti. Y Baal te va a matar a tu hija. Una de las cosas, la forma que se enseña, que podemos descubrir en la arqueología, es que la adoración a Baal se daba entregando a los hijos. Y entonces aquí vemos a una creyente que su hija es atormentada por un demonio. Pero lo que entendemos nosotros es que Dios soberanamente permitió esta situación para ella, no para destruirla, sino para hacerla crecer en su fe, para madurarla, para mostrarnos a nosotros y a los discípulos cómo se madura la fe y cómo se le da más gloria a Dios. Vimos el primer punto, la aflicción de esa pobre mujer. Vayamos al segundo. ¿Cuál es el segundo? La madurez de esta mujer, o la madurez de la fe de esta mujer, y el método que el Señor utilizó para llevarla a la madurez. Versículo 23 al 27 se nos dice 3 pruebas que en medio de la aflicción el Señor le da a los creyentes para madurar su fe. Ya ella está en aflicción. Y en medio de la aflicción, 3 pruebas que Dios le da. Por lo general, cuando estamos afligidos, no vemos la hora de salir de la aflicción. Pero a través de este pasaje se nos enseña que no, en medio de la aflicción, no se nos promete que vamos a salir pronto, sino que en medio de la aflicción vienen las pruebas. Como veíamos en otro sermón, cuando las pruebas llegan todas juntas. Y esto es lo que va a pasar. 3 pruebas que Dios le da a esta mujer. Ella va a experimentar el silencio de Dios, el rechazo de Dios y el menosprecio de Dios. El silencio, el rechazo y el menosprecio de Dios son aparentes. Y aquí, hermanos, es la forma como se debe pensar bíblicamente. Hoy deberíamos aprender a pensar bíblicamente. ¿Cómo debemos pensar cuando estamos en medio de la aflicción? Que el silencio de Dios, el rechazo de Dios y el menosprecio de Dios son aparentes. Dios no puede guardar silencio, rechazo y menosprecio a sus hijos
Porque el Evangelio nos enseña que el silencio verdadero, el rechazo verdadero y el menosprecio verdadero lo sufrió Jesucristo en la cruz para que no tuvieran que sufrirlo su pueblo. Esa es la forma bíblica de pensar en medio de la aflicción. Que el silencio, rechazo y menosprecio son aparentes, porque el Evangelio nos enseña que el verdadero silencio, rechazo y menosprecio de Dios lo sufrió Jesús en la cruz para que no lo sufrieran sus hijos. Entonces vamos a ver la primera prueba. Silencio de Dios. Tenemos que recordarlo, es un silencio aparente. Versículo 23. Ella está: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús, ¿qué, hermanos? No le respondió palabra. Primera prueba. Eso es duro, ¿no? Esta pobre mujer viene pidiendo por misericordia, viene muy sufrida, y lo que recibe en primer lugar del Señor Jesús en medio de su aflicción es silencio. Pero un silencio, ¿cómo, hermanos? Aparente, no es verdadero. Es una prueba en medio de la aflicción, porque hemos aprendido que el Señor es misericordioso. El Señor Jesús es tierno, el Señor se conmueve ante la necesidad de las personas, sin embargo, guarda silencio porque está buscando algo mucho más grande que solucionar los problemas inmediatos de sus hijos. En medio del silencio, en medio de la aflicción, podemos experimentar aparente silencio de Dios, pero no debemos desanimarnos, porque es el método de Dios para llevarnos a una fe madura. Incluso, hermano, la Biblia nos enseña que después de promesas seguras, el Señor guardó silencio. Por ejemplo, le aparece a Abraham y le promete que le va a dar un hijo. Y después que le hace la promesa, guardó silencio por 25 años. Abraham, por supuesto, sabemos la historia, que todo eso se desesperó, pero el punto es que Dios iba a cumplir su promesa con él. Pero guardó un silencio aparente. Igual con Israel, le dijo a Moisés que lo iba a llevar a la tierra prometida, lo sacó de Egipto, pero no los metió sino hasta después de 40 años. Y guardó silencio aparente, pero cumplió lo que prometió. Los creyentes, hermanos, debemos tener en cuenta que Dios, y podemos experimentar que en medio de la aflicción hay un silencio de Dios. Pero ¿qué debemos entender? Ese silencio es aparente. Porque de esa forma el Señor hace madurar a nuestra fe. ¿Qué le da mayor gloria a Dios? Hay alguien que yo siempre conozco, siempre me cuenta una historia. Tengo varios años conociéndola, pero siempre me cuenta la misma historia. Yo le sigo la corriente porque ya siento que corregirla no tiene caso. Pero siempre me dice: cuando estoy en necesidad de agua, yo oro. Y mira, Dios manda lluvia. ¿Qué da más gloria a Dios, hermano? Que cuando yo oro y pido a Dios, inmediatamente me responde. O cuando guarda silencio, aún yo le amo, le adoro y le obedezco. Y la Biblia enseña que Él guarda silencio, un silencio aparente. Que debemos hacer como Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Hermanos, tengamos en cuenta que no estamos en este mundo para ser felices, sino que estamos para glorificarle. Y cuando el creyente glorifica a Dios, es feliz. Ahora, ¿cómo debemos enfrentar el silencio de Dios? El silencio aparente. Siempre debemos recordar: en medio de la aflicción hay un silencio de Dios, pero ese silencio es aparente. Ahora, ¿cómo enfrentar ese silencio aparente de Dios? El Espíritu Santo infunde dos armas indestructibles en las almas de todos los cristianos. Esas dos armas, que es las armas que le dio a esta mujer, son
perseverancia y autohumillación. Perseverancia y autohumillación. ¿Cómo enfrentamos el silencio aparente de Dios? El Espíritu Santo infunde dos armas indestructibles: perseverancia y autohumillación. ¿Cuál fue la reacción de la mujer? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ella continuó rogándole a Dios, aunque Jesús ni le dirigió la palabra. ¿Cuál es la reacción natural, hermanos? Cuando uno siente que ni le hablan a uno. No me habló. Qué grosero. No quiere tener nada que ver conmigo. Bueno, me voy. Sí o sí. Pero ella no hizo eso, hermano. Ella tuvo perseverancia y autohumillación. Continuó rogándole al Señor. En vez de desanimarse, lo que hizo fue perseverar. ¿Qué fue lo que pensó ella para poder continuar, hermanos? Lo que debe pensar todo creyente cuando experimenta el silencio aparente de Dios. No me dirige palabra, pero la verdad es que yo no merezco ni de que me mire. Esa es la verdad. No merecemos siquiera que Dios nos mire. Dice el Salmo 123, he aquí como los ojos de los siervos miran las manos de sus señores, y como los ojos de la sierva miran las manos de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. No es demandando acciones de Dios como que si nosotros estamos en el trono, es más bien reconociendo que no me dirige palabra, pero es que la verdad es que ni siquiera merezco que me mire. Y eso es lo primero que entendió esa mujer. Así piensa todo cristiano. Miqueas 7:18 dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pensar en la misericordia. El Señor había dado una parábola del juez injusto y la mujer iba: hazme misericordia, hazme misericordia, hazme misericordia. Y el tipo no le ponía cuidado. Y el Señor Jesús dijo: no hará Dios justicia a sus escogidos. Ella entendió eso y por eso perseveró. Cuando nosotros percibimos el silencio aparente de Dios. Pasó la primera prueba, pero ¿qué hace Jesús o qué hace Dios? Le envía una segunda prueba. Prueba número 2. No solamente el silencio es ofensivo, hermanos, sino que da una prueba aún más ofensiva. Le da rechazo. Versículo 24. Los discípulos le ruegan: Señor, despídela a esa mujer porque está dando voces tras nosotros, nos avergüenza. Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, hermanos, primero nos dirige la palabra, y cuando probablemente ya ve que por fin va a hablar, lo primero que sale de su boca es no. La está rechazando y dice el Señor Jesús: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y ella es una qué? Cananea. Es decir, lo que vengo a hacer no está dirigido para ella. La está rechazando por ser pagana. Les está diciendo que sus milagros son exclusivamente para los judíos. Por cierto, sé que es bueno entenderlo. Mirar esa situación con una mente carnal nos hace pensar: eso suena a racismo. ¿Qué racismo tiene Jesús? Pero realmente no es racismo. En el Antiguo Testamento se enseña así que los gentiles recibirían la salvación del Señor, pero primero tenía que recibirla en pleno Israel.
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay una bendición para los gentiles, para todo aquel que no fuera israelita, pero en el plan soberano y perfecto de Dios, este no era el tiempo. Si ustedes recordarán, cuando vimos Evangelio de Mateo capítulo 10, cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos a una gira misionera, Él les prohibió hacer algo, entre el anuncio y sanación. ¿Qué les prohibió hacer? No entren en tierra de gentiles, no lo hagan. Para ellos en este momento no es. Era una restricción pasajera, porque según el plan de Dios, la salvación en ese momento era en la tierra de los judíos, los milagros eran para los judíos. Nosotros vemos después que en Mateo 28, el Señor resucitado le dice a los judíos, sus discípulos, que vayan a todas las naciones. Nosotros entendimos en la predicación del libro de Hechos, que eso se dio precisamente en Hechos capítulo 10, cuando Pedro va hacia Cornelio, el centurión romano, el gentil, que a Pedro le costó mucho ingresar a la casa de Cornelio, porque habían restricciones que ellos sentían que era impuro entrar a la casa de un gentil. Sin embargo, en el plan de Dios, ya ese era el momento en que se abriría la salvación para los gentiles. ¿Sí estamos? ¿Están conmigo? Para este momento que estamos hablando en Mateo 15, no es el tiempo todavía. Entonces el Señor no está actuando de forma racista, sino que está actuando de forma al plan y gobierno soberano de Dios, porque la salvación para los gentiles se abriría unos años más tarde. Entonces el Señor lo que le está diciendo a ella es: debes saber ocupar tu lugar, y este no es tu lugar. Hermanos, ella tuvo una humillación al percibir el silencio de Jesús, y ahora el Señor la enseña a humillarse más. Ella no solamente debía ponerse debajo de Dios, ahora Él está diciendo: ahora te pones debajo de los judíos. Los milagros no son para ti, están dirigidos para otros. ¿Y cómo reacciona ella, hermano? ¿Cómo reacciona ella al ver eso? ¿Cómo debe reaccionar un creyente? Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él. Adoró, hermano. No solamente ella estaba afligida, ya estaba humillada, sino que se humilló más. Se postró. Postrarse es básicamente besar el piso con la frente. Y se postró ante el Señor. Y nuevamente le da gloria a Jesús, porque los paganos no se postran delante de nadie sino de Baal. Pero ella se postra delante de Jesús, reconociéndolo como único Dios, y le vuelve a decir: Señor, soberano de todo y soberano de mi vida. Si me tengo que humillar debajo de los judíos, también lo hago. Solo una creyente actúa así. Entonces no solamente recibió la prueba 1 del silencio doloroso, recibió el rechazo doloroso. Recordemos, es un rechazo aparente. Pero la prueba para ella no termina. El Señor da una tercera prueba. Versículo 26. A pesar de la humillación de ella, el versículo 26 habla, el Señor le responde con una parábola. Respondiendo él, le dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. El Señor en el versículo 26 responde con una parábola que es importante destacar qué significa. Hay unos personajes que son los hijos. Los hijos son los judíos. El pan de los hijos es el Mesías prometido para ellos, que es Jesús. Son los milagros y es su obra que ellos tenían que conocerla primero. Los perrillos son los gentiles. En el Antiguo Testamento, y los judíos trataban a todo aquel que no fuera judío como un inmundo. Los perros no tenían la noción de hoy, que son mascotas
domésticas, sino que más bien los perrillos para ese momento eran animales impuros o inmundos. Ellos, en ese deseo de desligarse de los gentiles, le llamaban perros, haciendo alusión de que eran inmundos e impuros y que ellos no podían tener contacto con lo inmundo o lo impuro. El Señor suaviza un poco ese título que le daban los judíos para ese tiempo a la mujer. No le dice perro, pero le dice perrillo. Pero igual le dice la verdad para ese momento, que no es correcto. El Señor toma ese simbolismo bien conocido y se lo aplica a ella, y básicamente le está diciendo: recuérdate que eres pagana, recuérdate que eres impura, eres indigna. Recibió un menosprecio, recibió silencio de Jesús, recibió rechazo de Jesús, ahora menosprecio de Jesús, y ahora recibe un rechazo, un menosprecio abierto. ¿Y cómo responde ella ante eso, hermanos? Con las dos armas indestructibles: perseverancia y humildad. Y ella replica: sí, Señor, soy una indigna, soy una pagana, soy una impura y no tengo por qué esperar nada de ti. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Perseverancia de un creyente, hermano. Ella está diciendo: una migaja tuya es mejor que la riqueza de Baal. Ella está dando gloria verdadera a la valía de Jesús. Recuerden que la gente, la multitud judía lo está despreciando. Los líderes de Israel son escépticos, pero bueno, pruébanos que eres tú. Y esta mujer más bien responde como una verdadera creyente, como debe responder todo verdadero creyente cuando está en aflicción y cuando recibe estas pruebas: el silencio aparente, el rechazo aparente y el menosprecio aparente de Dios. Y ella dice: aún las migajas suficientes, una migaja tuya, Señor, es suficiente para mí. Porque la perseverancia es una marca de los verdaderos creyentes, como Jacob, que luchó con el ángel en Peniel y le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. O como Ruth, que le dijo a su suegra: no me pidas que te deje ni que me vaya de ti. A cualquier lugar donde tú vayas, iré yo. Donde te entierren, me enterrarán a mí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Perseverancia que el Espíritu Santo infunde en las almas de los verdaderos creyentes. Perseverancia y humillación. Autohumillación. Hemos visto, hermanos, la aflicción de la mujer. Ya vimos entonces la madurez de la mujer, la madurez de la fe de la mujer, y cómo Jesús, el método de Jesús para llevarla a esa madurez. Veamos el tercer y último punto: la recompensa de la mujer. Versículo 28. O la recompensa de la fe verdadera de la mujer. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La recompensa que recibió esta mujer, hermanos, es doble. En primer lugar, un elogio que le asegura las más grandes recompensas cuando el Señor vuelva en su gloria. Y en segundo lugar, recibió la sanidad de su hija. La primera grande recompensa que va a recibir cuando el Señor venga en gloria. La segunda recompensa, o en segundo lugar, fue la sanidad de su hija. Pasó la prueba. La fe, hermanos, maduró. Ahora ella va a gozar de la recompensa. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. También puede ser traducido como prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, todo creyente verdadero tiene que entender que en este mundo será pasado por aflicción. En medio de la aflicción sufrirán pruebas, y esas pruebas tienen que ver con un silencio aparente de Dios, un rechazo aparente de Dios y un menosprecio aparente de Dios. ¿Y por qué podemos decir que es aparente, hermanos? Porque el verdadero silencio, el verdadero rechazo y el verdadero menosprecio lo recibió Jesucristo en la cruz para que su pueblo no tuviera que recibirlo. ¿Qué aprendemos con este pasaje? Número 1, aprendemos, hermanos, que Dios quiere madurar la fe de todos sus hijos. De todos. Dios nos va a llevar a una fe madura. Si eres verdadero creyente y tienes verdadera fe, Él va a usar el Espíritu Santo y va a usar las pruebas y la aflicción para llevarnos a una fe más fuerte y madura. Dios, también aprendemos en este pasaje que Dios tiene un método para llevarnos a esa madurez. ¿Y cuál es? Las pruebas en medio de la aflicción. Los creyentes deben aprender y para soportar esas pruebas, ¿cuáles son las herramientas que Él nos da? Perseverancia y humillación. Perseverancia y humillación. Aplicaciones. Vemos en primer lugar que el Espíritu Santo utiliza un episodio para enseñar a sus discípulos cómo es una fe correcta y verdadera. Noten que no eligió a Pedro, no eligió a uno de los apóstoles, ni a ninguno de los judíos más destacados de la época o que creyera más en él. Eligió a quien probablemente ninguno de ellos pensaría. Eso nos hace pensar, hermanos, que la fe fuerte, la fe madura, no es para los pastores, no es para los diáconos, o no es para algún miembro destacado de la iglesia. Es para cualquiera de nosotros que crea que tiene desventajas, que pueda pensar de sí mismo que es insignificante, que pueda pensar que probablemente pase desapercibido un sinnombre. Pero aún a esos Dios les da fe madura y fe fuerte y fe verdadera. En segundo lugar, hermanos, debemos prepararnos para recorrer el camino para la fe madura. En ninguna parte se nos dice, yo tampoco lo he dicho, que va a ser fácil. O sea, un proceso difícil. Por ejemplo, aquí, el Señor nos enseña que para madurar la fe de algunos hombres o mujeres, usará los problemas con sus hijos. Los padres debemos entender que el Señor usará entonces algunas aflicciones con los hijos para enseñarnos a madurar la fe. Y el Señor nos ayude a realmente a pasar la prueba con dos herramientas indestructibles: la perseverancia y la humillación. Siempre recordamos, hermano, recordándonos en toda aflicción, en medio de la prueba, donde percibamos el silencio, el rechazo y el menosprecio de Dios, siempre debemos recordar lo que es aparente, porque el Evangelio me enseña que el verdadero silencio, menosprecio y rechazo lo recibió Cristo en la cruz, y no lo vamos a recibir nosotros. La aflicción y las pruebas son su método para fortalecernos y llevarse mayor gloria, y los creyentes están felices con eso. Es cierto que probablemente no pasamos por ese problema así con los hijos, o muchos sí lo pasamos. Algunos pasan por enfermedades que se prolongan. Pedimos, Señor, danos un respiro, danos un descanso, por problemas económicos, por problemas de otro tipo, hermano.
Pero recuerda, la fe verdadera persevera y se humilla. Para las personas que nos están visitando, son amigos invitados, alguien que viene por primera vez o tiene varias veces viniendo, el pasaje también nos enseña algo importante, porque así como antes, los cristianos antes de venir a Cristo, tú estás en una condición como esa mujer. Eres considerado, según la Escritura, como un pagano, alejado de Dios, que el problema real que tiene se llama pecado, que el pecado sí produce el verdadero silencio de Dios para ti, el pecado produce el verdadero rechazo para ti y el pecado produce el verdadero menosprecio de Dios para ti. Pero el mensaje del Evangelio es que la sangre de Cristo te quita de esa condición, si crees y te arrepientes de tus pecados. Y si lo haces, serás hecho pueblo de Dios, hijo de Dios, y disfrutarás las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 12. Para incrédulos y para creyentes este pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. ¿Qué era ella? No te puedo dar la bendición a ti, eres extranjera. Pero en Cristo, que ya no somos extranjeros, no lo sois. No sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Las bendiciones del nuevo pacto que inauguró Jesús. ¿Hay alguien aquí que es de descendencia judía? No lo hay. Bueno, en el antiguo pacto no pudiéramos gozar de estas bendiciones. En el nuevo pacto, vosotros, incluyéndome, que éramos extranjeros, ahora hemos sido hechos conciudadanos de los santos. Y que por la fe somos un templo, no tenemos por qué ir a Jerusalén. Ya no se tienen unos privilegios especiales, sino que ahora aquellos que se acerquen por la fe y el arrepentimiento, en este momento, en esta asamblea, reunida en el nombre de Jesús, se ha convertido en el templo santo de Dios. Las bendiciones que el Señor nos ha dado. Cristo Jesús, enseñándonos no solamente a que tengamos fe, sino también cómo la lleva a una fe madura y fuerte. Quiere el Señor sellar su palabra en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu infinita bondad y misericordia, porque nos enseñas misericordiosamente. Es cierto, Padre, que hemos alguna vez experimentado tu silencio, tu rechazo y tu menosprecio, pero de todo corazón podemos reconocer aparente, porque en Cristo, porque en el Evangelio nos has enseñado
que el verdadero silencio, rechazo y menosprecio lo recibió Jesús por nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu Hijo Jesucristo, que se entregó por nosotros para salvarnos. Y no solamente nos ha salvado, sino que nos conduces a que maduremos, a que tengamos una fe fuerte, a que te veamos en tu esplendor y gloria verdadera y te glorifiquemos. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén.